Entonces, uno ha leído este texto, Mateo 28, que nos habla acerca de lo que vieron los guardias romanos que estaban cuidando el sepulcro y cómo es que ellos van y le cuentan esto a los líderes religiosos y estos líderes dicen, ¿no? Bueno, vamos a tramar esta mentira. ¿Para qué? Para que no se diga que Él resucitó, sino que se diga esta otra mentira de que robaron el cuerpo, ¿verdad? Y así, con una mentira, ¿no? Desde muchos años se quiere tapar varias verdades. ¿Cuándo comenzaron las mentiras? Sería la pregunta. Y pues podemos decir que las mentiras comenzaron pues para la humanidad en Edén, ¿no? Desde que Satanás se acerca a Eva y le dice serás como Dios. Y tanto Adán como Eva caen, ¿no? Entonces, y hoy en día, la mentira, a pesar de ser un pecado grave delante de Dios, es tomado como el pecado más ligero y aparentemente, ¿no?, bien simple, ¿no?, que no daña a nadie, ¿no? Una mentirilla blanca, como se dice. ¿Cuántos no han mentido, ¿no? Y estoy hablando por cristianos, ¿sabes? El cristiano de este tiempo, incluso para obtener puestos buenos de trabajo, embellece mucho su currículum, ¿no? Pone ahí, ¿no? ¿Qué eres? ¿No? Bueno, ¿no? Yo he hecho esto, ¿no? Pero si no pongo esto, sé que no me van a aceptar, aunque esto lo puedo estudiar después, me preparo después, y ya sería cuestión de tiempo nada más y lo pongo. Entonces, de esa manera, a pesar de ser una mentirilla, pues no, ya me aseguro el puesto. Incluso en el colegio, ¿no? Cuando van a recibir a los nuevos estudiantes en el año escolar, ¿no? Bueno, para recibirlos, ¿no? Bien, cuánto es sus ingresos de ustedes, pueden realmente solventar los gastos de los útiles, todo eso. Sí, yo puedo. Y hay veces los padres hasta terminan con todas las deudas de los útiles hasta el cuello, ¿no? ¿De dónde me presto? ¿De dónde saco? Bien, y así, hasta en la iglesia, ¿no? Cuando es día del Señor, ¿no? Es que sale esto, y no puedo adorar al Señor. Pasa. Entonces, y todos sabemos, hay un dicho así bien conocido, que dice que, ¿no?, la mentira tiene patas cortas, patitas cortas, ¿verdad? Y el problema es que para poder seguir sustentando una mentira, como no tiene patas cortas, ¿no?, como no puede sostenerse por sí misma, es necesario seguir la mentira. Es decir, mentir y hacer otra mentira para apoyar la mentira anterior. Y seguimos mintiendo hasta que la mentira se hace insostenible. ¿Por qué? Porque tiene patas cortas. Entonces, todo por querer negar la verdad. Y en este caso nos referimos a la verdad bíblica. Ahora, este informe engañoso, este reporte que le dijeron los fariseos y líderes que se divulgase por todo entre los judíos del tiempo para tapar la resurrección, no nos debe sorprender. Y hasta hoy en día la comunidad judía rechaza a Jesús como el Mesías esperado. Ellos siguen esperando hasta ahorita su propio Cristo, su propio Mesías. Por eso siguen preparando el tabernáculo, los toros, ¿no?, los tipos de ofrendas, y esperan que se construya el tercer templo, lo cual es casi imposible que se haga, ¿no?, porque ahí está la mezquita, ¿verdad? Entonces sería un conflicto, pues, ¿no?, internacional, ¿no? Por eso veamos, ¿no?, lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, para situarnos en este mensaje, recordando un poquito cómo es que lo llaman los líderes fariseos a Jesús, cómo se refieren a él cuando van ellos ante Pilato para poner la guardia en el sepulcro. Dice en Mateo 27, del 62 al 66, van a leer lo que ellos se refieren a Jesús, como dicen, nos acordamos de aquel engañador. Eso lo pueden buscar en sus Biblias, ¿no? Ahí lógicamente está. Dice, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Así que hay que poner guardia, pues, ¿no? Hay que poner guardia, ¿no?
Pero lo cierto es que nada pudo detener la resurrección del Señor. Ahora, situándonos en el texto que estamos tratando hoy, vamos a ver varias cosas. Primero el versículo 11, que nos dice el testimonio de los guardias del sepulcro. La verdad que ellos vieron, ¿no? Cómo es que el ángel, ¿no? Con un aspecto resplandeciente, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Se asustaron, se abrió la puerta del sepulcro, ¿no? Y ellos huyeron, ¿no? El versículo 12 nos habla acerca del soborno que dieron los líderes religiosos a estos guardias. Versículo 13, la elaboración del falso testimonio. ¿Qué podemos decir para tapar este hecho? Y el versículo 15, el hecho de que esta mentira se divulgó en la comunidad judía. Bien, vamos a comenzar entonces con lo primero, el versículo 11. Dice, mientras ellas iban, es decir, las mujeres iban llevando pues la buena nueva de Jesús ha resucitado, el Señor está vivo, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Eso dice el texto. Bien, ahora vamos a entender este texto. Uno de los argumentos que podemos dar a favor de la resurrección es el testimonio que dieron los guardias, ¿no? Y también la confesión de los líderes religiosos. Cuando uno quiere probar un hecho verídico, no solamente se recopila una postura, sino también la otra postura de aquellos que han presenciado un evento. Y en este caso, ¿qué dicen los enemigos de Jesús? Pues es innegable. Hasta los enemigos dicen que ha resucitado, tenemos que tapar esa verdad. Entonces, y dice el texto bíblico que contaron todo lo que había pasado. Imagínense, ¿no? Los discípulos en ese momento pues, estaban todos incrédulos, ¿no? Por un lado, el mensaje de la resurrección corría a través de las mujeres, y por el otro también corría el mensaje de que Jesús había resucitado, pero por el lado de los enemigos. Pero de ambos lados la noticia no podía detenerse. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pesaría más? ¿El testimonio de una mujer del primer siglo, de mujeres del primer siglo, o lo que digan, o el testimonio de los guardias romanos y los líderes fariseos? ¿Cuál sería la versión, el mensaje más creíble para el pueblo de Dios? Los líderes fariseos, porque la mujer no le daban importancia. Y claro, así es. Tristemente en aquella época el rol de la mujer era muy desvalorado, ¿no? Entonces uno podría decir que va a ser el testimonio de unas mujeres en contra del testimonio pues de estas personas, varones encima, ¿no? Entonces no se podría. Pero justamente Mateo escribe que fueron las mujeres que llevaron el mensaje acerca de Jesús, porque él sabía que por sobre el testimonio de cualquier persona o de cualquier hombre prevalecería el testimonio de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese es su mensaje, el mensaje que viene de Dios. Si Mateo hubiera querido decir, ¿no? o avalar con sus fuerzas, argumentar solamente desde su buena perspectiva, ¿no? Como judío seguidor de Jesús, hubiera puesto, no, las mujeres no fueron a compartir el mensaje. El que fue a compartir el mensaje fue los apóstoles, para darle más credibilidad, más peso al mensaje, ¿verdad? Le hubiera puesto, no sé, a Pedro, a Juan ahí, en lugar de mencionar a las mujeres. Hubiera tenido más aceptación en la comunidad judía, pero como vemos justamente, ese no es el caso de la intención del autor. En comparación al informe falso tramado versus el testimonio de las mujeres, prevaleció el testimonio de las mujeres porque el mensaje de la resurrección es el corazón del mensaje de la salvación, que predica todo cristiano a las personas. Es justamente el mensaje de que Cristo no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos. Y es por eso que ese mensaje por sí mismo es poderoso. ¿Qué es lo que hace que tengamos 66 libros de la Biblia, desde
que se acabó de escribir todo en el siglo I, se cierra el canon, hasta el día de hoy. ¿Por qué podemos llamar a estos libros que tenemos en la Biblia palabra de Dios? Porque justamente lo que Dios hizo no solamente son textos inspirados por Dios, sino es porque Dios los preservó. Esto no lo guardó la iglesia, ¿no? Porque la iglesia recibió varios escritos. Pero Dios hizo que prevalecieran estos textos para ver su mano ahí, ¿no? Su mano actuando y cuidando su mensaje. Este es el mensaje del Evangelio que ningún corazón humano puede resistirse a escuchar y aceptar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto es una de las doctrinas que nosotros conocemos como la gracia irresistible. Cuando Dios habla, toca el corazón del hombre, no hay hombre que se resista a decir: Señor, eres tú. Tú eres mi Dios. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y rindes tu vida. Y eso es la obra del Señor. Su gracia es irresistible. Pero aunque nos parezca resistible, como es en el caso de los fariseos que escuchaban y no creían, ay, mira cómo resistieron la gracia. No, no es así. A quien Dios llama, ese viene. A quien Dios abre el entendimiento, les abre los ojos a su estado de pecado y los convence y transforma sus corazones. Esa es la obra del Señor, esa es la gracia irresistible. ¿Cuánta expectativa tenemos nosotros cuando llevamos el mensaje o compartimos con otro el Evangelio? En este caso, las mujeres, ¿cómo transmitieron este mensaje a los discípulos? Ellas no dijeron: voy a ir a los discípulos, pero no sé si me creerán. No, ellas fueron y como habían visto al Señor resucitado, lo testificaron con toda seguridad. Y nosotros creemos esta verdad, aún sin haberlo visto. Pero cuando lo compartimos, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué esperamos cuando alguien que no es pastor, teólogo, erudito bíblico, sino que con un corazón sencillo y humilde habla de Jesús a una persona escéptica, a una persona atea? Muchos piensan, incluso cuando ven a un niño hablar de Jesús, a otro niño o a un adolescente o a unos padres de familia, muchos piensan: qué bonito el niño. Yo sé que no le van a hacer caso, pero qué bonito niño, cómo habla, ¿no? Otros dicen: sí, pues hablen más, ¿no? Hermanos, no hay que subestimar al niño. ¿Por qué? Porque el niño está transmitiendo el mensaje de Dios, sea adolescente, sea varón, mujer. Si está transmitiendo el mensaje de la resurrección, no se debe subestimar la eficacia del mensaje. ¿Cuántas palabras se necesita para compartir el mensaje de Dios? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jonás es enviado a Nínive a predicar? Menos de 10 palabras tenía que hablar Jonás a la gente. En 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No tenía que explicar más. Nínive será destruida. En pocas palabras, si querías predicar simplemente, Nínive será destruida. Ahí está, 3 palabras. Noé, pregonero de justicia, como dice Hebreos 11. ¿Cuál creen que ha sido el mensaje que Noé, bueno, la Biblia no nos dice exactamente qué palabras dijo, pero cuál creen que era el mensaje que Noé predicó a la gente en su tiempo? Que entren al arca. Ahí está. Aquel que esté. Entren al arca. 3 palabras. Representa a Cristo que tenían que. Bueno, así es, yo diría: el diluvio viene, entren al arca. Ahí está, 4 palabras. Nada. ¿No? 4 o 5 palabras. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan cortito era en aquel tiempo? Y ahora en el Nuevo Testamento uno dice: sí, pues, pero ¿cómo voy a predicar todo el Evangelio? Yo no sé mucho. El Nuevo Testamento nos habla de que ya ha venido este Mesías, ha resucitado, y podemos compartirlo diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está. Jesús ha resucitado. Simplemente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Las mujeres, ¿qué dijeron a los discípulos? ¿Qué se predicaba? Que Cristo había resucitado.
No importa si son palabras de un ciudadano importante, como eran los romanos, o de gente religiosa, erudita, como los fariseos. Toda esa palabra, no importa si viene de una autoridad grande, si es una mentira, incluso de buenas intenciones, todo eso carece de la autoridad que posee el Evangelio mismo. El Evangelio descansa en la autoridad poderosa del Dios vivo. Por esa razón, hay que compartir con confianza el Evangelio a la gente. No porque yo quiera probar cosas que quizás me son difíciles en las Escrituras. Simplemente estamos para transmitir el mensaje de las buenas noticias. Y esta es la palabra que permanecerá para siempre, porque su palabra en Mateo 24:35 nos dice: el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y es por eso que, a diferencia de la mentira que se esparció entre los judíos, ¿qué prevalece sobre todo el mundo? El Evangelio. El mensaje del Evangelio llegó, a pesar de ser esparcido en la comunidad judía, este mensaje llegó hasta España, en el mundo antiguo, Asia Menor, Macedonia, ¿no? Corinto, llegó a Roma, de ahí hasta España. Entonces el alcance del Evangelio es global y por eso no debe ser subestimado. Es el Evangelio en sí el que puede convertir el corazón de una persona endurecida e incrédula. Porque nosotros, con nuestra persuasión humana, nuestras buenas razones, no podemos quitar la venda del pecado que no deja ver a la gente el hecho de que Jesús ha resucitado. Es el Espíritu Santo que da testimonio de la reconciliación que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros. Y es ese mensaje que nos invita a ser partícipes de estar con Dios. De los versículos 13 al 15 de Mateo 28, que estamos leyendo, dice: y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los podremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos el día de hoy. Pregunta: ¿por qué alguien se negaría a aceptar una verdad tan grande? Es un hecho verídico, pues, innegable, pero a toda costa querían rehusarse a aceptar esta verdad. Claro, yo entiendo las razones de los guardias romanos, porque justamente si se dice que resucitó y que ellos huyeron, los matan, pues no, era su chamba, era cuidar el sepulcro, ¿no? Entiendo las razones de los romanos, pero de los líderes religiosos que desean preservar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hoy día la gente quiere negar esta verdad tan grande? ¿Por qué la gente se rehúsa a no ver la verdad de la resurrección y seguir viviendo en la mentira? ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, Jesús es Dios. Y si hay Dios, yo tengo una obligación para con Dios. Si Dios existe, ¿no? Realmente mi vida no debo de vivirla como a mí me parezca, ajeno, como si Dios no hubiera dado su palabra. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces en vano sería escuchar el Evangelio, en vano sería creer, ¿no? Y el ateo o el incrédulo estaría tranquilo, no habría ningún problema. Pero por el hecho de que Cristo resucitó, yo debo de tomar en serio las palabras que Dios nos habla. Entonces, y si Cristo es Dios y ha llamado que guarde sus palabras y las ponga por obra, yo tengo que comenzar a rendir mi vida y a seguir lo que Él me demanda. Es por eso que los corazones se rehúsan a aceptar esto. No porque Jesús resucitara, sino porque no quieren rendir su vida a Dios. No quieren tener a un Dios a quien darle cuentas.
Juan 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. El problema no es que Jesús resucitó, el problema es el corazón del hombre. La gente no quiere someter su vida a la autoridad de Dios. Los guardias, al igual que los religiosos, no podemos negarlo, su corazón estaba entenebrecido. Se les reveló la verdad de la resurrección, pero prefirieron seguir una mentira, ¿no? Y lo que ellos alegan es, no, es que ¿cuál era la mentira? Ustedes se quedaron dormidos y vinieron y robaron el cuerpo, ¿verdad? Esa es la mentira, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabían ellos que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo si estaban dormidos? ¿Verdad? Tú duermes y a la vez ves todo. ¿No? ¿Se dan cuenta que las mentiras caen por su propio peso? ¿No? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y este es el mensaje del anticristo, ¿no? Aquel que niega la resurrección. Aquel que dice que solamente Jesús fue un buen hombre. Un profeta, un hombre moralista, que Jesús no resucitó, ¿no? Ese es el mensaje del anticristo. Sigue viviendo como tú deseas. Jesús no resucitó. Todo mensaje que niegue que Jesús murió, pero a su vez que resucitó, es del anticristo, ¿no? La gente creo que quiere en estos tiempos ver el anticristo como un dragón saliendo del mar, todo alucinante. No, pero el mensaje del anticristo es aquel que se opone al mensaje de Cristo. Y con respecto a esta mentira, hay muchas posturas, muchas hipótesis que se han dado en contra de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, está la hipótesis del desmayo. Por ejemplo, dicen, ¿no? ¿Cómo decir que Jesús no resucitó? Ya. Entonces decimos que no murió en la cruz, pues, porque sí, obviamente murió resucitado, ¿no? Entonces, nunca murió, sino que en la cruz agonizó y su corazón se detuvo, ¿no? Sí. Ya cuando lo bajaron a la cruz, volvió una resucitación ahí, ¿no? Entonces, volvió a la tierra, ¿no? Entonces, en realidad no murió, se desmayó. Esto ha sido desmentido científicamente. Entonces, la hipótesis del desmayo es mentira. La teoría del cuerpo robado. No, los discípulos fueron, efectivamente, se armaron de valor y robaron el cuerpo. Esa es otra mentira, ¿no? Pero ¿por qué sabemos que no fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo? Ellos no se enteraron, no sabían todavía. No, claro que sabían que Jesús había muerto. Sí, pero ellos no creían que iba a resucitar. Es más, ¿cómo estaba el ánimo, no? Creo que lo mencionamos en un anterior mensaje. Decimos, ¿cómo estaban los discípulos? Los que supuestamente robaron el cuerpo. Pedro lo había negado, ¿no? Los demás lo habían abandonado en Getsemaní. Marcos huyó corriendo cuando lo querían chapar ahí, siguiendo a Jesús, ¿no? Pedro se fue a pescar. Claro, y después en la resurrección cada uno estaba haciendo sus propias labores de antes. Entonces no cuadra el hecho de que lo robaron el cuerpo, ¿no? Entonces también hay otro en la hipótesis de las visiones. Ellos dicen, no, es que dice que Jesús resucitado se presentó a la gente, ¿no? No, es que ellos lo querían tanto, lo amaban tanto a Jesús que era una visión nada más. Su cerebro tanto lo querían ver que lo vieron, ¿no? Ya, el problema es que lo vieron más de 500 personas a la vez. ¿Cuál es el problema con el hecho de las alucinaciones y las visiones? Que eso no afecta en números grandes, multitudes, no se puede. A un grupo sí susceptible a la visión, sí puedes influenciarlas de cierto modo, pero no pues a una multitud. 5.000 seguían. Sin decir de que Jesús, incluso sus milagros, fueron a multitudes. Por eso la gente, esta hipótesis de las visiones también está mal. La hipótesis de la tumba equivocada. La gente dice, ¿no? Es que las mujeres fueron muy de mañana, estaban en shock, el Señor había muerto,
Y fueron, y como vieron que el cuerpo no estaban los lienzos, pero no estaba el cuerpo. Se equivocaron de tumba, pues. Pero no es así. Nuevamente, esta hipótesis es equivocada porque la tumba de Jesús no era como cualquier tumba para confundirla. ¿No? Era la tumba de uno del Sanedrín, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, no se podía. Aparte, si hubiera sido una la que se equivocó, pues esa una, pero fueron un grupo de mujeres. Y después fueron los discípulos. Entonces, todo el mundo no se va a equivocar a la vez, ¿no? Entonces, aparte de los rasgos de cómo era la tumba y la piedra quitada, ¿no? Y así, cuando se evalúan estas hipótesis, estas posturas en contra de la resurrección, cada mentira, cada una cuando se evalúa cae por su propio peso. Y podemos nosotros fiarnos de varios hechos históricos y testimonios de la época para decir Jesús resucitó. Claro, esa es una gran ayuda, pero ¿cómo demuestras tú realmente a la gente que Jesús resucitó? No podemos decirle, mira, acá está Jesús, cree en Él, ¿no? Físicamente, no. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Justamente porque la prueba, la evidencia lo da el Espíritu Santo en tu vida. La prueba de que Jesús está vivo, ya resucitado y transforma la vida es tu propia vida transformada. ¿Cómo eres tú delante de la gente? En tu hogar, delante de la gente, ¿no? En la iglesia, en tu trabajo, eres la misma persona, nacida de nuevo en Cristo. Muestras el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, ¿no? Bondad, benignidad, ¿no? El hecho de que la gente pueda ver a Cristo vivo, lo van a ver a través de ti. Claro, nuestro mensaje, decir Jesús ha resucitado, es el comienzo. El Señor va a actuar, pero una prueba visible es tu vida. Por eso, si realmente Cristo está vivo para nosotros, realmente sigamos ese Cristo vivo, ¿no? Que hay ese cambio en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y muerto al pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, vivo una nueva vida, una vida diferente. Lo que ahora vivo en la carne, en mi trabajo, con mi familia, con mis estudios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado hoy acerca de esta, una verdad tan grande que no puede ser eclipsada, ni detenida, ni tapada por testimonios de hombres, ni por nuestra actitud, ni por los tiempos, las épocas, Señor. La resurrección es un evento histórico y es un evento bíblico tan grande que impacta las vidas hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir rendiendo nuestra vida cada día ante ti. Que cada día podamos testificar juntamente con nuestras palabras, ¿no? En nuestra vida, con nuestras acciones a la gente, de que Cristo está vivo, de que Él ha vencido la muerte, de que Él está entronizado en los cielos y de que volverá. Y cuando vuelva, que nos halle viviendo en su voluntad. Oramos dándote gracias por este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén.